están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Hacemos el programa en vivo y en directo aquí en la red. Esta vez vamos a hablar con el senador socialista. Tiene su militancia suspendida. Me refiero a Fulvio Rossi, que nos acompaña. ¿Cómo está, Fulvio? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Fulvio, lo primero que quiero preguntarle es una lectura sobre los resultados para la nueva mayoría de las elecciones municipales del domingo. No fueron buenos los resultados. Porque efectivamente... ¿Pero no fueron buenos o fue una debacle para la nueva mayoría? Sí, yo partí quizás siendo un poco benigno, pero creo que la autocrítica hay que hacerla completa. Yo no sé si debacle, pero fue claramente un golpe, ¿no? Pasó un huracán y nos golpeó muy fuerte porque al final del día la responsabilidad está en nosotros. Nosotros estamos gobernando, no en la oposición. Y perdimos una gran cantidad de votos, perdimos municipios clave. Y de alguna manera uno se da cuenta que la oposición, a pesar de todo, mantuvo cierta votación. Por lo tanto, lo que corresponde hoy día es hacer una reflexión profunda y no caer en ese facilismo de echarle la culpa a la falta de disciplina, a la división, a la falta de unidad. Yo creo que hay cosas más profundas. Antes de entrar a eso más profundo, ¿cómo toman ustedes, usted principalmente, lo que ha pasado al interior de la nueva mayoría con la democracia cristiana y esta suspensión de relaciones con el gobierno, el decir que con la democracia cristiana no se juega? ¿Eso es a lo que usted apunta de echarse la culpa unos a otros? O sea, yo tiendo a entender lo que pasa en la democracia cristiana. No comparto la forma en que se expresa esa incomodidad. ¿Y qué pasa en la democracia cristiana? Yo creo que la democracia cristiana de alguna manera se siente acorralada. Y siempre se dijo, Beatriz, usted recordará que cuando se hablaba de incorporar al Partido Comunista en el bloque, en ese tiempo Concertación, la democracia cristiana era muy reacia porque señalaba que se formaría un polo de izquierda, ¿no? Y ese polo de izquierda iba a tender a fagocitarla o a acorralarla. Y siento que eso de alguna manera se ha ido notando y la democracia cristiana lo ha resentido. Y yo creo que ese es el principal problema. La democracia cristiana siente que hoy día su voz pesa menos en este conglomerado y que el gobierno ha optado más bien por posturas más bien radicales respecto de los planteamientos de la democracia cristiana. Y yo siento que por ahí va un poco el malestar de la democracia cristiana, porque no creo que tenga que ver porque sacaron a un director del registro civil que era de su partido. Yo creo que la cosa es mucho más profunda. Por eso que no hay que quedarse en la superficie y hay que ir al fondo. Usted señala con esto que de alguna manera el Ejecutivo, el Gobierno, tiende a considerar más al Partido Comunista que a la democracia cristiana. Yo siento que si uno analiza la votación, interesante, la democracia cristiana todavía sigue siendo el partido más importante en cuanto a votación de la nueva mayoría y el Partido Comunista el partido más chico. Alguien podría decir es que hay una izquierda fuera de la nueva mayoría, ¿no es cierto?, que tiene más adhesión. Eso tampoco se expresa. Si uno ve los resultados, son paupérrimos, ¿no es cierto?, para los movimientos emergentes que uno podría haber dicho van a cautivar todo el descontento. Eso no ha sido así. Porque cuando se desangra un bloque como el nuestro, uno hubiese pensado que por el otro lado iban a captar esa sangre. Eso no ocurrió. Y así todo, si uno se da cuenta en la agenda del gobierno, efectivamente en la discusión de la mayoría de los temas, siento yo que la visión de la democracia cristiana ha sido más bien pasada a llevar. Porque tú comprenderás que cuando hay un bloque diverso, evidentemente lo que hay que hacer es tratar de lograr puntos de encuentro. La Concertación también era diversa, partieron 16 partidos. Pero también es cierto que cuando hay mucha diversidad, lo que pudiese parecer un valor y una riqueza, se hace muy difícil gobernar, porque es muy difícil poner de acuerdo posturas tan contrapuestas. Y eso lo hemos visto en los temas tributarios, lo hemos visto muchas veces en el tema educacional, lo hemos visto en otro tipo de temas, lo vemos en el tema de las pensiones. Entonces hay que hacer una buena interpretación, porque yo escuchaba a algunos que decían la derrota tiene que ver con que tenemos que profundizar la reforma. ¿Y usted no cree eso? No, yo creo sinceramente que quizá pecamos, y digo pecamos, asumo yo mi parte de responsabilidad porque no me gusta apuntar al gobierno del cual yo soy parte, pecamos de un afán o una lógica refundacional, que aquí había que cambiarlo todo. Lo que había hecho la Concertación era totalmente insuficiente. Entonces no entendimos que la gente quiere cambios, pero quiere hacer cambios, creo yo, respecto de lo que se ha construido, respecto a lo que se ha avanzado. No quiere un borrón y cuenta nueva. Además quiere cambios que se hagan con cierta gradualidad. Porque lo peor que podríamos hacer hoy día es señalar, ¿saben qué? Que la gente no sabe lo que es bueno para ellos. Por lo tanto, esta reforma a lo mejor no es popular, pero en 10 años más se van a dar cuenta que es buena.
O sea, la verdad que si transitamos por ese camino sería bastante complejo. Lo que uno mira hoy día es la nueva mayoría, y ya vamos a entrar a los cambios, las consecuencias de la elección, de los resultados de la elección del domingo, pero si uno mira hoy día la nueva mayoría, hay dos tipos de discurso, y esto mirándolo bien en grueso, dos tipos de discurso. Uno que habla de gradualidad, y con ese discurso uno ve que hay una conexión con lo que era la concertación antes, y otros que dicen, no, hay que profundizar lo que estamos haciendo y continuar con las reformas. ¿Usted en esto se ubica más por la gradualidad, entonces? Yo creo que hay que hacer bien las reformas. Primero, creo que ha faltado en el detalle, en la factura técnica, ha habido desprolijidad. Pero eso es otra cosa. Pero es un tema importante igual, ha habido problemas de gestión. Sí. Ahora, respecto de la reforma, yo siento que lo que ha faltado también es cierta capacidad de entender que una reforma, especialmente en temas importantes, reformas estructurales, van a tener más legitimidad y se proyectan más hacia el futuro si tú logras algún tipo de acuerdo. Y muchas veces, y hay que confesarlo, hemos pasado la planadora porque teníamos los votos. Y siento que eso no es suficiente. Y de alguna manera la gente también no está pasando la cuenta de ser una coalición que no ha sido capaz de sentarse a dialogar y lograr ciertos acuerdos. ¿Y en cuál proyecto, en qué ley se pasó la planadora a su juicio? O sea, bueno, la reforma tributaria, la verdad que un poco en parte en la reforma tributaria. Pero la terminaron votando todos. Sí, lógico. Pero, votando, con B corta, digamos, claro, de votar a favor. En la misma reforma educacional, fíjate que hoy día, ¿por qué los padres estaban tan descontentos? Yo me la jugué a concho por la ley de inclusión. Es que lo recuerdo totalmente. Pero sin embargo yo he hecho la autocrítica y lo hemos conversado. De hecho hicimos un planteamiento con el senador Monte, con el senador Walker, con el senador Saldívar, de revisar ciertas obligaciones que se le ponían a los sostenedores que no tenían mucho sentido. Y creo que yo caí, porque es bueno hablar de uno, en cierta sobreideologización, donde le dimos importancia a ciertas cosas que a lo mejor no tenían tanta importancia y que nos generaron, ¿no es cierto?, más rechazo que adhesión. Entonces, y entender también que la gente en Chile no está por cambios radicales de la noche a la mañana. Yo tengo esa sensación. Es curioso que ocupe el concepto sobre ideologización, que es justo lo que critican desde la derecha. O sea, ellos tienen razón cuando acusan eso. Yo creo que todas las críticas, siempre, de toda crítica, yo creo, Beatriz, hay una parte que puede ser un mayor porcentaje o menor porcentaje, pero una parte que puede ser cierta, y en parte yo siento que nosotros cometimos, digamos, ese error de pensar, incluso muchas personas que estuvieron en la concertación, que hizo muchas cosas buenas por este país, porque las cosas hay que poner en su contexto. Cuando se critican los gobiernos anteriores, se critican desde la lógica del siglo XXI. Pero no desde la lógica, por ejemplo, en el tiempo de Elwin, yo veía que mucha gente lo criticaba en su minuto, el gobierno, un gobierno complaciente, que la transición, en fin, pero estamos hablando de ejercicios de enlace, boinazo. O sea, yo creo que cada gobierno hay que verlo en su contexto histórico. Es imposible hacer interpretaciones con la mirada de hoy día. Perdón, ¿usted cree que el diagnóstico que hizo para el segundo gobierno de Michelle Bachelet estaba errado? Yo creo que en parte sí. Yo creo que ahí parte nuestro problema. ¿Errado en qué sentido? En el sentido que nosotros pensamos que era necesario hacer un montón de cambios profundos, estructurales, en un montón de materias, y que íbamos a ser capaces de hacerlo en muy poco tiempo, con buena factura técnica, con buena gestión, y que la ciudadanía iba a adherir con mucho entusiasmo a esto. Y siento también que nos dejamos llevar por algunos grupos, por élites, que finalmente, ¿no es cierto?, pensando que aquí estaba la verdad revelada, y eso al final del día no fue así. ¿Quiénes son esas élites? No, yo siento que muchas veces hubo miedo en señalar, por ejemplo, respecto a la bancada estudiantil, planteaba un tema y esto era, ¿no es cierto?, no, nadie se puede oponer. Yo nunca le he faltado el respeto a nadie por el hecho de ser joven, muy por el contrario. Yo también fui joven y creo que esa idea refresca en la política, pero de ahí a pensar que son los únicos que tienen la verdad y que uno tiene que avergonzarse de lo que piensa y tiene que ceder frente a los argumentos del otro, aun cuando los de uno sean mejor, ahí hay un largo trecho, y creo que caímos muchas veces en eso. Vi cómo muchas veces esta bancada, comillas, estudiantil, pauteaba a parlamentarios y quizá en un camino que no era el camino de la grandes mayoría, porque te insisto, en esta elección lo que se ve no es que estos grupos, ¿no es cierto?, nuevos, que quieren hacer una gran revolución en Chile, tengan una gran adhesión. Tú no lo ves, salvo el caso de Valparaíso, que tiene bastantes particularidades. Pero en general uno ve el caso Punta Arenas. En Punta Arenas gana donde está el diputado Boric, y lo digo con respeto porque aquí muchas veces se cae en la descalificación, por el contrario, pero en esa ciudad gana el exintendente de Piñera una gran votación en una zona predominantemente de izquierda, y la UDI, con toda la crisis, mantiene casi la votación intacta, un punto menos. Entonces,
yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo, y siento que la nueva mayoría no lo está haciendo, porque estamos todos muy apurados en ver cuál es el camino presidencial, cómo vamos a definir los candidatos, y también creo que sería un profundo error empezar a construir todo a partir de una lógica de mantener el poder, que no tiene sentido. Yo creo que al final del día uno tiene que saber por qué quiere tener el poder o quiere mantenerlo. Senador, quiero tomar algo de la crítica que ha hecho usted acerca de este tipo de liderazgo, de gente que como Giorgio Jackson o el mismo Gabriel Boric. Yo creo que ha sido un tremendo aporte. Pero siento que ellos sienten como que están refundando la política o la manera de hacer política, y usted se muestra crítico a eso. O sea, yo creo que hay un montón de cosas que hay que cambiar en la política. Hay un montón de cosas que se han ido cambiando también, hay que hacerse cargo. Pero también hemos cometido errores. Y hemos cometido errores por legislar en caliente. Y te pongo un ejemplo concreto. Todo el mundo era, lo que decía Eduardo Engel, era, ¿no es cierto?, había que si uno estaba en contra, es que en realidad no estaba con la probidad o no quería campañas transparentes. Pero ¿qué hicimos hoy día? Hoy día el 72% de los alcaldes se reeligieron. Mucho más que los que se reelegían antes. Por lo tanto, hay menos renovación. Y los incumbentes están hoy día con una mayor ventaja. ¿Por qué? Porque hoy día restringimos las herramientas que tienen los candidatos nuevos para darse a conocer. ¿Pero usted cree que es culpa de la nueva ley, entonces? No, yo creo que creo y yo estoy convencido que aquí no había ambiente, la presidenta lo dijo, no había ambiente electoral. Un candidato concejal, Beatriz, que no lo conoce nadie y que no tiene posibilidades en un lapso corto de tiempo darse a conocer, no tiene ninguna posibilidad de salir. ¿Sabes por qué? Porque los estudios indican que el nivel de conocimiento es determinante en la elección de un candidato. Por lo tanto, si tú no le das herramientas, no le das tiempo, no le das recursos a un candidato para que haga campaña, para que se haga a conocer, ¿quién gana? Gana el incumbente. Va a pasar lo mismo en las parlamentarias. Senador, sí, pero solo por el tema de la parlamentaria, porque los distritos crecieron, ¿no es cierto? En vez de ser, por ejemplo, 3 comunas con 8. Son grandes. Con menos recursos, ¿cómo se van a dar a conocer los candidatos nuevos? O sea, el candidato nuevo que sale en la tele, que ya es conocido, va a tener una tremenda ventaja respecto de los retadores. Pero, senador, con todo esto que me dice, no solamente con lo de la ley electoral, sino con lo que me dijo antes también, ¿a usted le gustaba entonces la manera que trabajaban cuando eran concertación y no nueva mayoría? No, yo creo que la concertación que hay un minuto ya se fatigó, porque efectivamente la concertación cumplió, yo creo que la concertación lideró exitosamente la transición desde una dictadura a una democracia, con muchas dificultades. Avanzó tremendamente en derrotar la pobreza, en abrir el país, ¿no es cierto?, al resto de la comunidad, en democratizar las instituciones. Pero era necesario un cambio. Y había que abordar temas, ¿no es cierto?, que eran complejos. Pero creo que el diagnóstico que hicimos respecto de que, primero, con un mismo ejército podíamos ganar todas las batallas, eso es realmente imposible. O sea, nosotros dijimos, vamos a cambiar a una reforma estructural profunda de la educación, desde la educación popular a la educación superior. Y con las complejidades que tiene cada una de esas reformas. Vamos a hacer una reforma tributaria profunda también. Vamos a hacer una reforma laboral profunda. Pero pero justamente por lo mismo uno tiene que... Yo creo que una persona que no se da cuenta de los errores que comete y persiste en eso, la verdad que no hay peor, ¿no es cierto?, ciego el que no quiere ver. Y yo creo que en este sentido tenemos que hacernos cargo de que a lo mejor quisimos abarcar demasiado, hacer muchos cambios en muy poco tiempo y no teníamos la capacidad, ni siquiera la capacidad política, la capacidad técnica, los equipos humanos, la energía suficiente para hacer esas transformaciones. Fíjate tú que tuvimos que cambiar sobre la marcha, porque la nueva constitución, se suponía que en este gobierno había nueva constitución y tuvimos que cambiar, dijimos gratuidad 100%. Y hoy día aparecen voces que dicen, ¿por qué le vamos a dar gratuidad, que son 450 lucas mensuales, pero en uno de una carrera cara, cuando la pensión básica solera está en 90 lucas? Le vamos a pagar al decil más rico la educación completamente cuando tenemos gente que vive en la miseria, una pensión miserable. O sea, y hoy día esas críticas se hicieron, pero no, eso no, esto es un tema totalmente ideológico, tiene que ser 100%, y te das cuenta que no podemos cumplir además, porque no vamos a cumplir. Pero estaban de acuerdo con el programa. Esas no eran las voces que se escuchaban cuando se resolvió todo eso. Bueno, efectivamente los programas a veces son documentos que se entregan para decir, aquí están nuestras ideas, pero tampoco es, y seamos francos, Beatriz, fruto de un esfuerzo colectivo, bien procesado, bien digerido, bien debatido. Perdón, pero uno como ciudadano esperaba que sí. Ahora, pero es que por eso mismo, tú me pides que explique el momento crítico que estamos viviendo. Entonces, evidentemente que este momento crítico tiene su origen, no ayer, tiene su origen más atrás, creo yo, en errores de apreciación, de diagnóstico, en que, insisto, entramos con una lógica refundacional, que había que cambiarlo todo.
Entonces, no quiero hablar de la retroexcavadora porque soy bien amigo de Jaime Quintana y yo ni siquiera creo que él lo dijo como en el sentido que se ha interpretado, pero esa lógica creo que demostró que es un fracaso. Senador, usted dice que la nueva mayoría no existe, terminó. Yo creo que sería muy arrogante pensar que una persona, No, pero es su mirada. Pero mi mirada creo que pensar que tiene proyección esta coalición como la conocemos hoy día, creo que es difícil pensarlo. ¿En qué sentido? ¿En que deberían algunos partidos estar fuera? ¿Sabes lo primero que yo siento? Que hay que hacer una reflexión respecto que no se está haciendo. Porque no se está haciendo, todo el mundo hoy día dice, yo veía los análisis que se hacen en general, mira, aquí la verdad es que nuestra gente no votó. ¿Y por qué no votó? A lo mejor debimos hacer esta reforma más... O sea, no hay un análisis, ¿no es cierto?, más bien autocrítico, reconociendo errores, con la intención de rectificar, para después... acto seguido hablar de las presidenciales, hablar de las parlamentarias, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que aquí claramente el Partido Comunista con la Democracia Cristiana, la verdad que en una misma coalición... ¿No caben? Yo siento que es difícil que... Esto no es, algunos lo toman como que una descalificación o que uno quiere excluir a alguien, muy por el contrario. Creo que la coalición que tenemos hoy día tiene que mirarse hacia adentro y ver, y tenemos que ver qué es lo que queremos para el futuro. Perdón, ¿pero quién no cabe entonces la nueva mayoría? Yo creo que el Partido Socialista y el PPD tienen que tomar una decisión histórica. Si privilegian un entendimiento con el centro... O sea, la ADC... O se van por un frente de izquierda, ¿no es cierto?, que algunos dicen el Frente Amplio Uruguayo. Y nos olvidamos del centro político, ¿no es cierto? Es una opción. ¿Usted qué cree? Yo la verdad, mira... mirando no solo nuestra realidad, sino que la realidad de otros países latinoamericanos, creo que la unión del centro con la izquierda tiene efectos virtuosos. O sea, en esta decisión usted prefería con la DC que con el PC. Si tú me pones en esos términos, ¿sí? Por supuesto. Por supuesto. Y yo siento que parte de en lo que está haciendo la democracia cristiana no tiene que ver, insisto, con una escaramuza producto de un tema puntual, de que se sintieron menoscabados en su dignidad. No, yo creo que tiene que ver justamente con que no se sienten ya interpretados por esta coalición y la sientan agotada. No lo digo yo, lo dicen muchos actores. Entonces, en un minuto he terminado y siento que eso es lo que le falta a mi partido y al PPD, pero al menos hablemos del Partido Socialista, de ejercer el liderazgo, de articular, de ser el que gatilla, ¿no es cierto?, el que promueve estos debates tan importantes y tan necesarios, en vez de estarse preocupando, bueno, cuál es el mecanismo para elegir al candidato, porque no tiene ningún sentido. Ahora, yo lo preguntaba ayer con un vicepresidente de la Democracia Cristiana con el que estaba hablando acá, pero con un resultado como este, con todas las contradicciones que usted está diciendo están dentro de la nueva mayoría, bueno, no habría sido bueno o serio dar una señal desde la nueva mayoría de que todos los presidentes de partidos renunciaran después del resultado del domingo, que se hubiese ido el ministro del Interior desde La Moneda, y no por un fetiche de renuncia. Sí, yo estoy súper de acuerdo contigo en una cosa, estaba pensando entre medio y te voy a contar al tiro, las concesiones hospitalarias, por un tema ideológico, y sin embargo hoy día no podemos construir hospitales y no estamos cumpliendo con la gente. Los hospitales no se van a construir, bueno, por un tema ideológico, porque las concesiones no. Bueno, ahora respecto de lo que tú me planteas, me decía... La renuncia del partido, o sea, mira, que hubiese habido una señal, un símbolo. Yo creo que en este país parece que no estamos acostumbrados a que se asuman las responsabilidades políticas como en Europa, por ejemplo. Pero deberían haberse asumido. Efectivamente, yo sería sano, pero nunca se hace hoy día en Chile eso. Pero yo siento que sería sano que cuando hay derrotas como esta, aunque no es que el responsable sea este ministro, pero bueno que se asuma la responsabilidad política. Pero no estamos acostumbrados. Ahora, senador, ni con la derecha ni nosotros mismos. Hay algo que usted me dice que me queda dando vueltas, y usted es socialista, de raíz socialista, independiente si tiene la militancia suspendida o no, pero usted es socialista. Luego de los 12 años. Exacto. Y cuando usted habla de, por ejemplo, las concesiones hospitalarias, pero aquí quiero entrar al tema de la ideología, yo entiendo que se dé una discusión, pero el socialismo o los socialistas, ¿no es esperable que estén en contra de que haya concesión hospitalaria y que se encargue el Estado de la concesión? Pero no me responda ahora, es que tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando con el senador Fulvio Rossi, espérenos. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el senador socialista Fulvio Rossi. Senador, le preguntaba antes, cuando usted dice lo de la lógica hospitalaria, que yo entiendo la discusión que había, si se concesionaban o no los hospitales, o si eran carga del Estado, los administraba completamente, toda su construcción, en fin, el Estado. Yo le preguntaba, pero si usted es socialista, ¿no se esperaría de los socialistas que pusieran el énfasis en cómo el Estado funciona, que el Estado garantizara? Claro, pero que fíjate que ahí lo importante, creo yo, por ejemplo, en salud, es garantizar el acceso con equidad.
Y eso, por ejemplo, en el caso de las concesiones que estamos conversando, se habló siempre de concesiones de la construcción del hospital. Sí. No se está privatizando la atención. Y de alguna parte de la administración. Te quiero decir, en países que han estado con estados benefactores durante mucho tiempo, hay concesiones hospitalarias y nadie pone el grito en el cielo. Sobre todo lo planteo porque hemos demostrado la incapacidad del Estado, no solo el Ministerio de Salud, sino que el propio Ministerio de Obras Públicas, que actúa comunidad técnica, en ejecutar las inversiones que nosotros comprometimos. Entonces, al final del día, nos estamos dando cuenta de que en un montón de regiones del país no vamos a tener las camas suficientes y vamos a seguir comprando camas al sector privado, que es lo que estamos haciendo hoy día. Senador, me queda poquito y tengo que pasar por varios otros temas. Quiero primero presentarle una pregunta que viene desde la calle. Miren, miremos. Ahí está a punto de salir la pregunta y tiene que ver con cambios, mire. Senador, ¿qué cambios cree usted que debe hacer el gobierno en los ministerios y en las subsecretarías? Ya hubo cambio en la subsecretaría, se anunciaron hoy día, pero yendo a los ministerios, senador, y que está en el foco de la crítica, de hecho, de la que ha hecho la DC directamente. Mira, yo siento, y lo digo con mucha sinceridad, porque no es para evadir la respuesta a nuestra amiga que le pregunta. Si yo pensase que el problema del gobierno, el problema de la coalición pasa por un nombre, o dos, o tres, o cuatro, sería tremendamente fácil, tú los cambias y nos va bien. Y yo creo que eso no es así, hay muchos cuantos cambios de gabinete. Entonces yo creo que no pasa ya por un nombre. Efectivamente tú sabes que van a salir aquellos ministros o ministras que quieren ser candidatos, así que probablemente en este cambio van a salir los que quieren ser candidatos a las parlamentarias próximas. Perdón, ya se está mirando el comité político directamente. Pero yo efectivamente creo, y lo digo sinceramente, el equipo político probablemente va a haber un cambio. Que es importante. Perdón, hay rumor de que hay cambio de gabinete mañana. Le pregunto, ¿usted tiene algún conocimiento de eso? Se decía que era hoy día en la tarde, pero la verdad, sinceramente creo que si no hay una reflexión de fondo y no hay una lógica de hacerse cargo de los errores y nos ponemos de acuerdo todos y tiramos el carro en la misma dirección, tú puedes cambiar el gabinete completo y vamos a ir igual. Esa es la convicción que me he ido formando, porque uno siempre dice, no, siempre hay algún ministro que podría ser cambiado porque alguien lo puede hacer mejor, o una crítica que uno tiene a un ministro. ¿Pero usted no tiene la convicción de cambiar por alguien mejor? O sea, pero yendo a eso, ¿usted los dejaría como están o a lo mejor ayudarían para este cambio? Yo creo que es bueno hacer un cambio, pero mi impresión es que no vamos a cambiar la forma o no vamos a tener más éxito como gobierno. ¿Pero no ayudaría que saliera, por ejemplo, el ministro del Interior? Fíjate que el ministro del Interior hace poco rato ¿cuánto tiempo lleva el ministro del Interior? No, estoy de acuerdo, pero claro, puede que no funcione. Unos cuantos meses. Yo creo que sería injusto apuntar porque creo que hay responsabilidades que son de equipos, de trabajo. Y yo, la verdad, tú me has preguntado hace meses atrás, te he dicho, no, mira, hay que ver este otro. Yo hoy día creo que el problema no pasa solo por el cambio de nombre. Y senadora, nos quedan 30 segundos y quería preguntarle por una situación personal que lo ha perseguido harto tiempo, que son los procesos judiciales abiertos por platas políticas. Sí. ¿Cuál es su situación con la investigación que hay de SQM en específico? Mira, la verdad, y te agradezco la pregunta porque he tenido que iniciar una campaña para limpiar mi nombre. En el caso de SQM llevan 650 días la investigación, ¿sí? Más o menos, casi 2 años, en donde la verdad que se ha hecho una campaña, especialmente en el norte, en mi contra, tremenda por parte de un parlamentario. Y sin embargo, el propio fiscal el otro día dijo, me he ido formando cierta convicción de que aquí no hay ningún delito, eso es lo que he dicho yo siempre. Estoy tranquilo. No se cerró la investigación, dice. No se cerró la investigación porque no tiene que ver conmigo. Porque hay una investigación que hay un montón de gente. Entonces, yo ya tiré la esponja en el sentido de, para mí sería lo ideal que se cerrara mañana. Pero efectivamente la justicia tiene los tiempos que no siempre son los tiempos humanos o los tiempos de la política. Entonces, he aprendido a entender esos tiempos. Yo sinceramente espero que esto termine lo antes posible. Senador Fulvio Rossi, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación. Que le vaya bien. Vamos nosotros ahora a un resumen de noticias.